Instituto de Previsión Social, el IPS, tiene varios terrenos que son propiedad del IPS, pero que los tiene reservados para el uso del dominio privado, ¿verdad? Pueden ser que en estos terrenos hayan oficinas, pueden ser que estos terrenos estén baldíos, incluso algunos de estos terrenos son alquilados por la institución, ¿verdad? Porque son bienes del dominio privado, acuérdense. Pero en el hipotético caso en el que un bien del que está usando el Estado para sus usos, o sea, un bien del dominio público-privado, quiera pasar al interés general y volverse de dominio público, se sigue un proceso que se llama la afectación. Es decir, la afectación es el proceso por el cual un bien de propiedad privada del Estado pasa a ser de dominio público para la explotación de las actividades en general. Esto se da muchas veces cuando se abren nuevos municipios y se ve de repente cuáles son los terrenos fiscales que tiene el Estado, que no son de nadie, que no son propiedad privada de ningún ciudadano o ninguna persona en el país. Y esos bienes, supongamos que el IPS tiene un terreno baldío en la ciudad de Santa María Misiones. Cuando se está planificando la ciudad de Santa María Misiones, le piden al IPS de que ese terreno que tenga lo dé a la explotación general para que a través de esa manera podamos tener un espacio público como podría ser una plazoleta, un parque, lo que quiera. También se da en el caso de apertura de calles, cuando se quieren abrir calles o nuevos caminos y justo hay terrenos del Estado, del dominio privado, que los tienen ellos. Entonces, por el proceso de afectación, un bien del dominio privado del Estado pasa a ser público para el interés general de todos, ¿verdad? El uso normal es el que le damos ahora mismo. Las calles las usamos para transitar en nuestros vehículos. Las veredas las utilizamos para caminar, o al menos para eso están, por más que estén rotas en toda la ciudad. Los parques los utilizamos para ir y recrear y pasar el tiempo. Ese es el uso normal que se espera de los bienes del dominio público. Pero hay unos usos especiales que se les pueden dar, y eso es lo que le estaba mencionando anteriormente, que pueden ir desde la ocupación hasta la concesión. La ocupación es cuando una persona, un particular, se abroga facultades y competencias especiales para tomar y quedarse en un lugar que debería ser público y de todos. Las ocupaciones, como vemos a lo largo de nuestra ciudad de Asunción, se dan muchas veces por personas que vienen del interior, con pueblos indígenas y con personas de los bañados, cuando van y ocupan plazas, ocupan patrimonios históricos como el ferrocarril y otros, siendo esta una presencia no legal sobre una tierra y sobre un bien que tiene que ser de todos, ¿verdad? Eso, a eso llamamos la ocupación. Y por otra parte, la forma de hacerlo legal y realmente concederle un pedacito o una parte de un bien público a un privado se da a través de la concesión, que seguramente muchos escucharon ya de la palabra concesión. Les voy a explicar qué significa. Bueno, la concesión se da básicamente cuando el Estado tiene un bien, ya sea de dominio público o de dominio privado, y dice, ok, voy a darle una parte o un pedazo a una persona que se compromete a su explotación, significa que se tiene que ir a hacer algo que tiene que ir en beneficio de la ciudadanía. Si es que nosotros tenemos una plaza de 4 hectáreas en la ciudad y se decide darle una hectárea a una empresa, esta empresa o esta persona o este particular tiene que explotar esa porción de tierra para el beneficio de la gente que utiliza ese espacio, ¿verdad? Los principales casos de concesión normalmente se dan para la explotación de servicios de transporte. Hablamos de concesión cuando el Estado tiene una franja de tierra y le da a FEPASA, que son los ferrocarriles del Paraguay SA, para la construcción de una línea de ferrocarriles, ¿verdad? Y las concesiones nunca son por poco tiempo. Normalmente están entre 20 y 30 años porque se le concede el permiso a un particular para que explote
o realice una actividad sobre un bien del dominio público para que éste vaya en retribución de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, normalmente el que es concedido realiza una inversión de capital para aquello que va a hacer y necesita un tiempo considerable para recuperar su inversión. Les cuento por si no leyeron en las noticias de que la COICA, en conjunto con un consorcio coreano, están en fuertes negociaciones, y utilizo la palabra fuerte porque es muy probable de que salga a flote, y es una noticia que a mí particularmente me pone muy feliz, de que básicamente va a venir un consorcio de coreanos a instalar un tren de cercanías que va a ir desde Asunción hasta Ipacaraí, ¿verdad? Ellos obviamente van a utilizar una parte de tierra desde Asunción hasta Ipacaraí para poner los rieles del tren y para explotar el servicio de transporte público ferroviario. Entonces, el Estado va a tener que firmar un contrato de concesión por esa parte que le da a los coreanos para que ellos puedan instalar el sistema que necesitan y explotar el servicio público del tren de acá a 30 años. Les digo que particularmente estoy feliz de que sean los coreanos los que vengan a explotar y dar ese servicio, me da cierta tranquilidad, y que no vamos a ser nosotros y nuestras autoridades competentes y no repetir un caso del Metrobús 2.0, ¿verdad? Entonces, esas son normalmente las concesiones. También el Estado le concede a la ANDE cierta parte de la vereda para que pongan sus postes. Claramente porque los postes hacen de que todos tengamos energía eléctrica y una vez más va en beneficio del ciudadano. Acuérdense, no puede haber concesión si es que aquella parte del dominio público que se cede no va en beneficio o en una obra para la gente, para el entorno que rodea ese espacio físico, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a los bienes del dominio público, la calle, la vereda, la plaza, acuérdense de esos tres que son los más fáciles, y hay algún problema jurídico, ya sea porque hay una invasión, ya sea porque a alguna autoridad loca de la cabeza se le ocurre vender, enajenar o alquilar uno de esos bienes, la jurisdicción competente es la del derecho administrativo. Es decir, si se presenta alguna acción para defender o para accionar contra algún acto jurídico de nuestras autoridades que se da sobre los bienes del dominio público, veredas, calles, plazas, el tribunal competente es el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial. Si estamos hablando de bienes del dominio privado, las oficinas del Estado, las camionetas del Ministerio de Defensa, las computadoras y los bienes muebles que tienen, tenemos que ir por la vía del derecho privado, del derecho civil y comercial. Eh, Dentro del dominio público, o sea, acuérdense de que en nuestra cabeza ahora mismo está de que los bienes del dominio público son, como les dije, plazas, veredas, calles. Pero no se limita solamente a eso. Así como seguramente estudiaron, y espero que se acuerden, derecho romano, el Estado también tiene el uso sobre las tierras subterráneas y sobre el aire o el espacio aéreo, si lo queremos llamar de una mejor manera, sobre el territorio de la nación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay un sinfín de actividades que se hacen bajo la tierra y en el aire, en el espectro electromagnético, ¿verdad? Por ejemplo, la instalación de caños que tiene que hacer la SAP. Esa instalación de caños, por más que sea abajo de las calles, sigue siendo propiedad y sigue siendo un bien público, por lo que el Estado siempre tiene que interceder de esa manera, ¿verdad? La construcción de las calles y rutas, por ejemplo, o sea, la construcción de las rutas a nivel nacional, por ejemplo, está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El uso de del uso de las aguas públicas, de los ríos, de los arroyos y de las nacientes corrientes está a cargo del ERSAM, ¿verdad? El uso de las plazas dentro de cada municipio está a cargo de la municipalidad. El uso del espacio aéreo para enviar señales electromagnéticas está a cargo de la CONATEL, porque acuérdense de que todo lo que nosotros usamos, internet, celular, línea baja, lo que sea, todo al final va de una antena a otra en el espacio aéreo y eso es competencia de la CONATEL. Entonces, claramente,
como al MOPC mantener las, eh, le corresponde mantener las rutas, como a las municipalidades les corresponde mantener las plazas y las calles dentro de la ciudad. Y como a la CONATEL le corresponde brindar la seguridad necesaria para que estas señales electromagnéticas no nos afecten a nosotros, ellos pueden percibir una tasa especial para el mantenimiento de ese servicio. Nunca, 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 no se olviden, se puede cobrar un impuesto por el uso de un bien del dominio público. Nadie les puede cobrar un impuesto para que vayan a usar una plaza. Nadie les puede cobrar un impuesto para que quieran salir con su auto en la calle e irse a otra ciudad. Eso está totalmente prohibido por la ley. Pero sin embargo, sí se pueden cobrar tasas. Que una tasa no es más que un canon que se le paga a la administración para en contraprestación de un servicio. Nosotros pagamos tasas para que venga un móvil y nos busque la basura de enfrente. Nosotros pagamos una tasa para que supuestamente nos limpien las plazas de la ciudad. Y nosotros pagamos una tasa cuando salimos de Asunción y nos vamos a Ciudad del Este y tenemos que pasar por el peaje para justamente que se pueda mantener ese peaje, ¿verdad? Esas son las tasas que sí se pueden cobrar, pero nunca nos pueden cobrar un impuesto. Bueno, el Estado puede tener, supongamos que volvamos al caso del Metrobús, porque me gusta hacerlo un poco más visual. El Estado puede solicitarle a un privado de que le dé, que le ceda, que le venda un bien de su propiedad privada cuando esto va en beneficio de la ciudadanía, cuando esto responde a un bien general y va con y trae beneficios para la gente. Se dio en el caso del Metrobús cuando se necesitaban expropiar. Expropiar es cuando el Estado se va y te dice, hola, necesito comprarte tu tierra porque necesito hacer una obra que le va a beneficiar a la ciudadanía. Entonces se puede negar, como puede no negarse, y empieza un proceso de negociación en el que el Estado le tiene que pagar para quitarle su tierra con el fin de hacer alguna obra o algún desarrollo para la gente real, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eusebio Ayala, la avenida Eusebio Ayala no era lo suficientemente ancha para incluir dos carriles de Metrobús, el que va y el que viene. Entonces, justamente en los planos, se tenía previsto de que el Estado, a todas las personas que estaban de frente, a todos los frentistas de la avenida Eusebio Ayala, se le iba a comprar una porción de su tierra para tener el espacio físico necesario y que se puedan construir las vías del Metrobús. Ese proceso en el cual el Estado se va y le dice al privado, le dice, eh, hola Nico, ¿cómo estás? Necesito comprarte 5 metros de tu terreno desde la calle hasta aquí para que podamos construir un metrobús. Ese es un proceso de expropiación, en el que un bien del dominio privado de un particular pasa a ser un bien del dominio público por causa del interés general. Eh, También son bienes públicos aquellas tierras fiscales y aquellas tierras municipales que no tienen dueño. Desde la Constitución de 1992, todas las tierras que no tengan dueño, que no tengan un título privado, pasan a ser automáticamente del Estado, pasan a ser bienes públicos del dominio privado. Y para que estos bienes públicos del dominio privado puedan ser de dominio público, 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 hablamos de un proceso de afectación. Acuérdense, por favor, muy bien qué es la afectación, qué es la expropiación, cuáles son los tipos de bienes de dominio público y de dominio privado. Eh, Les pido que repasen esta lección en el libro porque son conceptos que los tienen que tener muy claros y que no son nada difíciles ni complicados. Acuérdense que el Estado tiene dos tipos de bienes, los del dominio público y los del dominio privado. Los del dominio público son para el uso general de todos nosotros, el mantenimiento está a cargo de la autoridad, ellos pueden imponer ciertas reglas para su uso y nos pueden cobrar una tasa para su mantenimiento, pero siempre en esencia de que sea en el uso generalizado de las personas. Y tienen los bienes del dominio privado, que son aquellos que ellos utilizan para desarrollar sus funciones
todos los días, ¿verdad? Desde los secretarios hasta los ministros, hasta el presidente de la República. El Palacio de López es un bien público, pero de dominio privado. No nos podemos ir al Palacio de los López y decir que queremos que acá sea una plaza, ¿verdad? El Congreso de la Nación es un bien público, pero de dominio privado, porque ahí trabajan y sesionan nuestros legisladores. La plaza que está frente al Congreso sí es un bien de dominio público en el que nos podemos ir cualquiera de nosotros, sentarnos, tomar tereré, hacer lo que queramos, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia y les pido que tengan bien en claro en estos conceptos. Es una lección muy fácil, muy sencilla, pero el conocimiento claro sobre cuándo se da una expropiación, cuándo se da una afectación, sobre qué puede ir una expropiación y sobre qué puede ir una afectación, en qué casos procede y en qué casos no procede, los van a encontrar todos en el libro. Y les digo, para que no digan que no les aviso, de que el examen, el segundo parcial, va a tener muchas preguntas sobre esta bolilla, especialmente sobre los ejemplos específicos que acabé de dar ahora en la clase, para que si no lo tomaron nota, ahora tomen nota, y si lo tienen, genial, fantástico, porque ya les adelanto que el examen va a ser principalmente sobre esto. Es una bolilla, como les digo, sobre temas muy sencillos, pero les pido que vayan otra vez al libro a repasar. Entonces, si tienen alguna duda, después me pueden consultar sin ningún problema. Con esto terminamos la clase de hoy. Doy, como siempre, el micrófono abierto para preguntas, consultas, dudas, aclaraciones, recomendaciones, lo que sea que me quieran decir, antes de dejarles libres por el día de hoy. Doctor, yo tengo una consulta. Dime, En Nico. los, en los casos de expropiación directamente uno ya no puede entonces negarse a que el Estado te saque tu bien. En Directamente ya principio, peleas por la indemnización. claro, o sea, al final del día, el Estado tiene todas las de quitarte tu terreno, ¿verdad? En lo que sí podés negociar es en el precio que te quieren pagar y en qué condiciones te pagan ese precio. Hay muchas personas que se oponen a una expropiación y tienen que iniciar un juicio demandándola al Estado por la porción del terreno que les quiere quitar, y es un proceso de años, ¿verdad? Eh, no es muy lindo que venga el Estado y te quiera decir, che, dame tu casa porque necesito hacer algo acá, pero tenemos que entender de que normalmente los casos de expropiación se dan por algo más grande y por un beneficio para la ciudadanía. Y en el MOPC, normalmente es el MOPC el que se encarga de iniciar y llevar a cabo los procesos de expropiación. Tiene un departamento que se va y habla con las personas y negocian realmente el precio, que tiene que ser el precio de mercado. O sea, si en el barrio Sajonia se está vendiendo un terreno a $100 el metro cuadrado y el Estado te quiere comprar un terreno en Sajonia, te tiene que pagar $100 el metro cuadrado. No, hay tu tía y no te puede pagar menos, ¿verdad? Y para eso, ese es un proceso que sí se puede discutir y a lo que sí normalmente van los privados, pero en esencia, si una obra se quiere llevar a cabo, si el Estado ya pidió un préstamo de $300 millones para construir un puente, al final del día te van a terminar expropiando tu propiedad y lo que va a seguir en discusión y en negociación va a ser el precio que te pagan por ello. Clarísimo, gracias, doctor. ¿Vale? Bueno, si nadie tiene más consultas, les dejo por el día de hoy, que esto no significa que si después se le ocurre algo, si después se van y leen su libro y tienen